el punto 9 de nuestro estudio sobre instrucciones y pautas bíblicas para hacer la obra misionera, partiendo de la iglesia. El punto 9 dice, esta novena de estas instrucciones y pautas bíblicas, dice, los enviados deben tomar tiempo suficiente para hacer de manera completa la labor de hacer discípulos, para establecer así una nueva iglesia local, esto es, un grupo de cristianos regenerados y bautizados que se dirijan bajo la doctrina bíblica. Y ahí tenemos las citas en su estudio y vamos a estar viendo las mismas. Dice Hechos 14, 21 y 22. ¿Dónde vemos esta pauta, esta instrucción, esta regla o directriz clara de la palabra de Dios? Hechos 14, 21 y 22. Dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, es lo que hicieron Pablo y Bernabé con su equipo de trabajo, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero ustedes noten cómo es que estaban haciendo discípulos, muchos discípulos. Y luego dice Efesios 4, 11 y 12, y él mismo constituyó, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, los enviados, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el ejemplo de los enviados del Nuevo Testamento, vemos que ellos cumplían con la gran comisión completa. Así lo estudiamos en el primer punto de este estudio sobre instrucciones y pautas. ¿Se acuerdan que en el primer punto vimos esto de la gran comisión completa? Bueno, en este punto vamos a ver cómo los siervos de Dios del Nuevo Testamento hicieron la gran comisión completa, efectivamente. Estos hombres no solo buscaban decisiones de salvación, buscaban hacer discípulos. Miren, Hechos, vamos ahí a Hechos 13:52, dice, hablando de todos los discípulos que habían ganado, las personas que habían atendido, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y luego en Hechos 14, 20 al 22, dice, pero rodeándole los discípulos, cuando apedrearon a Pablo ¿en dónde lo apedrearon? ¿Se acuerdan? En Listra, que lo apedrearon, dice, rodeándole los discípulos, se levantó, o sea, rodeándole los discípulos. ¿Cuáles discípulos? Pues los que habían hecho allá, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y dice, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de ¿quiénes? Pues de los discípulos que habían ellos formado. Y en Hechos 19, 8 y 9 dice que cuando entró en la sinagoga y persuadió acerca del reino de Dios, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. ¿Cómo es que a todos los que creyeron y estaban siendo formados, los separó y los siguió instruyendo? Pero formó discípulos, no dice separó a los creyentes, ni si se separó a los que tomaron decisión, a los discípulos. Este es el centro de la misión que Cristo nos encargó, hermanos. Formar verdaderos seguidores, aprendices o imitadores de Jesucristo, y para hacerlo se requieren las 4 labores que estudiamos en el punto número 1 de este estudio, mismas que tenemos pues en Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión, en Marcos 16, 14 al 20 y Lucas 24, 46 al 53. Miren, veamos el ejemplo, miren. La gran comisión es salir a las personas, y como lo vemos en el libro de los Hechos y en las epístolas, los enviados se trasladan
a las personas con la dirección del Espíritu Santo. Pero también la gran comisión es predicar el evangelio, y como lo vemos en las epístolas y en Hechos, predican efectivamente el evangelio a las personas. Hechos 13, 5, 26 y 32, dice el 5, llegados a Salamina, anuncian la palabra de Dios. Y el 26, varones hermanos, está predicando el apóstol Pablo, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y el 32, y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa. Y Hechos 13, 48 y 49, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y dice el 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 14, 1 al 7, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga y hablaron de tal manera que creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos, y predicaban allí el evangelio. Y dice el 15:35 de Hechos, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Y dice Hechos 17:18, cuando le predicó en Atenas, que aquellos filósofos dijeron, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y en Hechos 18:5 dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y en Hechos 19:4 y 5 nos dice que Pablo habló con aquellos hombres y les dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando se encontró aquellos discípulos de Juan que no habían sido bautizados, sino solamente en el bautismo de Juan. Y Romanos 10, 8 al 17 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. A ver, léanlo conmigo, hermanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la predicación del evangelio de estos enviados del Nuevo Testamento, de estos misioneros. La palabra de Dios era el mensaje de ellos, no otro. Estaban convencidos de la necesidad de predicar la palabra de Dios para que las personas pudieran oír, luego creer e invocar a Dios. Es lo que dice Romanos 10, 13 al 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Estos hombres hicieron esta labor públicamente y por las casas. Tenían un ministerio público y privado. Hechos 20:20 dice, como nada que fuese útil, he rehuido y anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Estos hombres no buscaban solamente decisiones de salvación, buscaban hacer discípulos, seguidores, aprendices de Cristo. Y esta es la labor que todos los cristianos estamos llamados a hacer, en especial los misioneros que son enviados a otros lugares. Por eso se les llama misioneros, por eso se les llama así, porque son enviados a otros lugares a cumplir la misión que Jesucristo dejó. Además, estos hombres, como lo estamos viendo, no solamente salieron a las personas, predicaron el evangelio. La gran comisión dice que bauticemos. Estos hombres bautizaron a los que creen. Hechos 16, 15 y 33. Y cuando fue bautizada y su familia, aquella mujer que ganaron para Cristo, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y al carcelero y a su familia, dice, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y Hechos 18:8, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. No se saltaban el bautismo, llegaban hasta allá.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados, dice en Hechos 19:5, en el nombre del Señor Jesús, aquellas personas que Pablo encontró. El ejemplo de aquellos primeros misioneros, vemos que instruyeron a las personas a dar testimonio de su salvación cumpliendo con esta ordenanza del bautismo. Pero también la gran comisión es no solo salir a las personas, predicar el evangelio, bautizar a los que creen, es enseñar a los creyentes que guarden la palabra de Dios, dedicando el tiempo necesario. Enseñaban la palabra de Dios a los creyentes. Dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles. O sea, predicó y enseñó, predicó y enseñó, y se detuvo 1 año y 6 meses para hacerlo. No dijeron, ya están todos estos salvos, ya aceptaron a Cristo, ya levantaron la mano, ya pasaron al frente, vámonos a otro lado. Ay, que Dios les bendiga, hermanos, ya van a ir al cielo, allá nos vemos. No, así lo hacen en muchos lugares. Se quedó a instruir a esos hermanos 1 año y 6 meses por lo menos. Mire lo que dice Hechos 19, 9 y 10. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, ¿sí? 2 años tomando tiempo ahí en esta escuela, en este lugar donde pudo enseñar y predicar, de manera que todos los que hablaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. 2 años quedándose ahí a instruir. Así que, hermanos, es muy claro que estos hombres tomaban el tiempo para instruir, para enseñar la palabra. Y Hechos 23 y 7 dice, después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y el 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, aprovechaba para enseñarles todo lo que podía. Los obreros, hermanos, que fueron enviados en este tiempo del Nuevo Testamento, que son nuestros ejemplos, dedicaron el tiempo suficiente para enseñar a los discípulos. Formar discípulos, hermanos, ustedes y yo lo sabemos, lleva tiempo. Enseñar todo el consejo de Dios exige esfuerzo. Aunque aquellos hombres buscaban ganar a mayor número de personas, no enseñaban la palabra de Dios al vapor ni a la ligera. Pablo dijo que él buscaba ganar a mayor número. A todos me hago de todos. Y dice que él se identificaba con las personas para ganar a mayor número, pero a pesar de eso no había una prisa, sino que ya los ganaban, ya los edificaban el tiempo necesario. Esta labor de formación de discípulos también es descrita en Efesios 4, del 11 al 16. A ver, léanlo conmigo, por favor. Aquí tenemos 3 versículos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y sigue hablando para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos cómo el Señor constituyó a estos hombres, nosotros los pastores entre ellos, para perfeccionar, o sea, equipar, capacitar a los santos, a los cristianos, para que los santos hagan la obra del ministerio, para que los santos sirvan a otros. Y así viene la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el esquema bíblico. Y estos hombres lo hacían. Estos hombres fueron puestos en la iglesia para hacer esta labor. Y esta labor tiene como objetivo que los santos hagan la obra del ministerio, perfeccionarlos, enseñarles todo.
Y esto a su vez promueve que haya edificación de toda la iglesia. Como podemos ver, hermanos, las 4 cosas que vimos en el punto 1 de la Gran Comisión completa son labores que todos los cristianos debemos hacer. Cada miembro de la iglesia debemos hacer en nuestro círculo de influencia esta labor. Pero también es una labor que los pastores hacen en la iglesia y es una labor que los misioneros hacen en otros lugares. Ir, predicar el evangelio, bautizar a los que creen y enseñarles todo lo que necesitan saber, toda la palabra de Dios. Todos los miembros, pastores, misioneros, somos igualmente importantes, todos cumpliendo la misma misión. Todos necesarios, no solo los evangelistas, no solo los misioneros, no solo los miembros de iglesias, todos haciendo la gran comisión en nuestros lugares y en especial el misionero yendo a otros lugares, pero llegando ahí y ganando a las personas, enseñándoles a hacer lo mismo. Los que estamos al frente de una iglesia o de una misión o de un grupo, nos toca equipar a los hermanos, capacitarlos para que cada cristiano crezca para desarrollar la obra del ministerio a que Dios le ha llamado, para que ellos también ganen a otros, enseñen a otros y contribuyan así a la edificación de todos los demás. ¿Qué beneficios trae obedecer esta pauta bíblica, esta regla, esta directriz bíblica? ¿Me ayudan a leerlos? Tenemos aquí 5 beneficios de hacer esto, de tomar suficiente tiempo para hacer la gran comisión de manera completa, hacer discípulos y formar así una iglesia local. Primer beneficio, tendremos verdaderas conversiones, porque el evangelio completo estará siendo predicado por los enviados, quienes harán el seguimiento de los convertidos para reafirmarlos en la fe y comenzar a edificarlos. Segundo beneficio, se desarrollarán verdaderos discípulos de Cristo que irán siendo edificados en todos los aspectos doctrinales necesarios para que según vayan madurando, comiencen a hacer la misma labor que los enviados hicieron con ellos. Los hermanos comenzarán a ir a los suyos, predicarles el evangelio, ver que se bauticen y edificarlos en la palabra de Dios. A esto se le llama multiplicación de discípulos. Es la multiplicación de discípulos. Número 3, tercer beneficio, ¿me acompañan? Se edifican iglesias fuertes porque los cristianos que las forman realmente son nacidos de nuevo, están creciendo en su relación con Dios, aprenden a vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios y asumen su responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo y de llevar el evangelio a otros. Cuarto beneficio, adelante. Como se está atendiendo la formación y crecimiento de los discípulos, van surgiendo de manera natural aquellos santos que harán la obra del ministerio junto con los enviados, de acuerdo a su llamamiento y dones espirituales para edificación de la misma iglesia. De esta manera, no son los enviados los únicos que hacen la obra del ministerio, sino que se levantan hermanos instruidos para hacer la labor en equipo con ellos. Este es un resultado precioso de seguir esta pauta, esta instrucción bíblica, esta regla. Porque cuando se hace la gran comisión completa, cuando un misionero llega y la hace completa con ese 1, 2, 3, 4 que Dios le va dando, esas personas al crecer en la fe, llega el momento en que le ayudan al mismo misionero. Ese es el plan de Dios. Ayudan al mismo misionero, a los mismos misioneros, porque son equipos misioneros. Ayudan a los misioneros a hacer lo mismo en su lugar. Y a veces una persona de la localidad o de ese país puede ser más efectiva compartiendo el evangelio que un extranjero. Esa es la visión que nos da el hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo es que cuando nos concentramos en la gran comisión y hacer discípulos,
entonces van surgiendo los ayudantes. ¿De dónde? Del mismo grupo que estamos edificando y ganando. Y quinto beneficio, por favor. De este grupo se perfilarán aquellos que podrán ser capacitados para ser los pastores que han de quedarse al frente de la obra en el futuro. Fíjese, cuando se hace la gran comisión completa con la ayuda de Dios, que no es fácil, que lleva tiempo y se toma tiempo en predicar, bautizar y enseñar todo el consejo de Dios y ir formando con la ayuda de Dios a los hermanos, con el tiempo van perfilándose 1, 2, que van destacando, que Dios los va llamando, que Dios los va formando y que se podrán convertir en un futuro en los pastores que se quedan al frente de esa nueva iglesia para que el misionero pueda seguir haciendo su labor en otros lados. Pero ¿qué ha sucedido en nuestro entorno? Rápidamente veamos algo de lo que ha sucedido en el que no se ha seguido esta instrucción bíblica de tomar tiempo suficiente para hacer discípulos en una iglesia y formar una iglesia local. Hay una tendencia que se llama la tendencia al decisionismo. Decisionismo. Debemos tener cuidado con esta tendencia. Esta tendencia la podemos definir con la búsqueda, es la búsqueda de decisiones de salvación como propósito último, en el cual, en el decisionismo, el objetivo de la obra se llega a concentrar en la cantidad de almas ganadas. O sea, para los decisionistas, la cantidad de almas es lo importante, pero se descuida el seguimiento de las mismas para saber si comprendieron el evangelio y luego edificarlas con la palabra de Dios. O sea, importa la decisión. Ya tomó decisión por Cristo, qué bueno, gracias a Dios. Ya no se le da seguimiento ni se asegura uno que aceptaron a Cristo verdaderamente, que entendieron el mensaje, mucho menos se les ayuda a crecer en la fe. En algunos casos, esta tendencia ha derivado en que se invita a las personas a aceptar a Cristo en el corazón y se les considera salvas porque levantaron la mano o pasaron al frente en alguna reunión. Hay gente así, hay grupos así, que después de predicar el evangelio le dicen a la gente, levante la mano para aceptar a Cristo, y la gente la levanta, ya está usted salvo, ya usted es hijo de Dios, gracias a Dios, y hasta ahí llegó. Ese es un error, porque no sabemos cuántos de ellos sí realmente entendieron el evangelio y cuántos no, cuántos fue tal vez algo emocional. Por eso es que en nuestra iglesia, como en otras, a los que quieren aceptar a Cristo, les tomamos aparte y les explicamos cómo se acepta a Cristo y les reafirmamos en eso. Y ahí nos damos cuenta si entendieron o no el mensaje y se les ayuda a confirmar su decisión. Pero para los decisionistas, pues solamente si pasó al frente y levantó la mano ya es salvo, no se les toma parte, no se les reafirma en su seguridad de la salvación. Esta tendencia a buscar solamente decisiones luego se desvía también, es muy triste y lo he visto, se desvía a un excesivo énfasis en las cifras, como para dar informes o impresionar a otros. Me acuerdo de un misionero que se paró en una reunión de pastores y empezó a decir, no, y este año ganamos a 300 jóvenes, y hace un año en el otro campamento ganamos a 400, y dio un montón de cifras. Yo me quedé pensando y dije, bendito sea Dios, ojalá que todos sean salvos verdaderamente, pero ¿dónde están las iglesias de todos esos que se ganaron? ¿Dónde están las iglesias que los van a ayudar? ¿Dónde están las iglesias que se formaron? ¿Quién les va a dar seguimiento a todos esos muchachos, cientos de muchachos que se ganaron para Cristo? ¿Quién? Decisionismo. Qué bueno que ganemos almas y tenemos que buscar ganar a los más posibles, pero hay que hacer la obra completa, la gran comisión completa. Esta tendencia del decisionismo también ha derivado en ciertos grupos de obreros en el abandono de verdaderas conversiones por medio de una explicación clara y completa del evangelio. De manera que muchos realizan una explicación del evangelio que es superficial.
explican el evangelio parcialmente, omiten cosas como la gravedad del pecado, omiten cosas como la condenación que merecemos, porque según ellos quieren hacer el mensaje más aceptable, que tenga mayor aceptación. Pero qué engaño es ese, porque al predicarles un evangelio a las personas incompleto, ¿realmente son salvas? ¿Realmente aceptan a Cristo? Pues no, porque no se arrepienten y no confían en Jesucristo como Salvador. Hermanos, sin embargo, a pesar de esto que existe, ojalá que no nos desviemos a eso. Ayúdenme a cuidar nuestra iglesia. Busque personas en su iglesia que le ayuden a cuidar eso, que no se descuide la atención a las decisiones de salvación, que haya celo por atender las decisiones de salvación y que nos interese mucho que cada persona sepa lo que está decidiendo y que realmente se entregue a Dios para que sea nacido de nuevo verdaderamente y transformado y no emocionado, ¿sí? O tal vez porque está emproblemado, pues vas al frente y no, pero no sabe lo que está decidiendo. Hay que tener celo de eso, hermanos, para que realmente haya conversiones. Cuando nos concentramos en hacer cabalmente la gran comisión completa, cuando somos fieles al mensaje del evangelio, como aquellos enviados de antaño, como aquellos misioneros del Nuevo Testamento, entonces vamos a poder ver el poder del evangelio, verdaderas conversiones en los no creyentes. Les vamos a ayudar a crecer en su fe, a imitar a Jesús, aunque no haya números espectaculares que reportar, aunque no haya miles, ganamos a 1000, tal vez vamos a ganar a 100, pero van a ser verdaderos hijos de Dios y van a crecer en la fe. Sin embargo, Dios puede darnos más, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar. Y haciendo la gran comisión completa y enseñándole a muchos hermanos a edificar a otros, pues claro que sí podemos dar seguimiento a muchos, como lo queremos hacer en el proyecto Antioquía, en nuestra iglesia Betel, donde nos hemos dividido en 4 escuadrones y cada escuadrón va a ir, va a predicar el evangelio, va a ganar almas y va a discipular a esas almas. Como sin duda usted lo está pensando también, ojalá que usted lo planee hacer, ese plan u otros planes de seguimiento en su iglesia. Lo que la Biblia nos instruye a perseguir es que haya verdaderas conversiones, producto del nuevo nacimiento que viene por comprender claramente y conscientemente el evangelio completo. La gran comisión es hacer discípulos, o sea, seguidores, aprendices, imitadores de Jesucristo, porque solo un discípulo verdadero puede hacer a otros discípulos. Solo alguien que es un verdadero discípulo de Jesús puede formar otro discípulo, y entonces cuando somos muchos discípulos formando a más discípulos, viene la multiplicación de discípulos. Y eso es lo que tenemos que buscar, multiplicación de discípulos. No de decisiones precisamente, de discípulos.